vamos a comenzar en el mensaje del día de hoy y vamos a estar meditando en el amor del Padre, en el amor del Padre Celestial, en el mejor Padre que nosotros podemos conocer. Y vamos a estar hablando de una historia muy preciosa donde se ve a un Padre bondadoso, misericordioso, lleno de gracia para con sus hijos de manera indiscriminativa. El Señor no discrimina, no rechaza a todo aquel y aquella que se humilla y le busca, porque Él es bueno y siempre bueno. Amén. Así que, amados hermanos, quiero invitarle a que leamos Lucas capítulo 15, versículo 11. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Por tanto, dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hagamos una pausa ahí. Aquí nos está hablando de un padre que tenía 2 hijos y que el menor de sus hijos un día le pidió su herencia, su propiedad, lo que le iba a corresponder a él de la herencia de su padre, lo quería adelantadamente. Y aunque eso, amados hermanos, era altamente ofensivo al padre, porque eso es como desearle la muerte al padre, eso es hasta cierto punto como rechazar al padre, es como decirle, papá, yo quiero que me des lo que me corresponde. Y yo quiero hacer lo que a mí me plazca la gana. A mí no me interesa tener una relación contigo. A mí no me interesa estar contigo. Yo quiero lo que tú me vas a dar. Hasta cierto punto es ofensivo. Porque típicamente las herencias se reparten cuando ya la persona fallece, cuando el padre de familia fallece, y entonces se distribuye todo a sus hijos. Pero este hijo menor quería ya las cosas. Y le dijo, dame lo que me corresponde. Pero vemos aquí a un padre generoso, a un padre bondadoso, a un padre paciente, a un padre amoroso. Y dice aquí mismo en el 12, dice, y les repartió los bienes. Recuérdese que habían 2 hijos. El menor de ellos es quien pidió al padre los bienes. Pero el padre dice, les repartió los bienes. Cuando dice la palabra les repartió, está hablando en plural. Está hablando que a ambos hijos, tanto al mayor como al menor, les repartió los bienes. Vemos a un padre bueno que no se ofendió, posiblemente se entristeció, posiblemente lo tomó por sorpresa. Pero él fue bueno y generoso porque quería bendecir a sus hijos, porque amaba a sus hijos. Pero luego nos dice la escritura que este hijo menor va y se va con todo, recoge sus cosas, quizás vende sus cosas para llevarse el dinero, quién sé yo, ¿verdad? ¿Cómo fue? Pero él se fue a una tierra lejana. Él se fue a malgastar su dinero, a vivir la vida loca, a disfrutar, a la aventura, qué sé yo, con mujeres, con amigos, con qué sé yo, con todo tipo de deleite mundano. Fue a acabarse su dinero. Pero nos dice la escritura que después de un tiempo, cuando él ya había acabado su dinero, vino un hambre en aquella tierra. Vino escasez y él ya se la estaba viendo a palitos. Y entonces dice que tanta fue su necesidad que fue con otro de los conciudadanos, con la gente de esa tierra, y les pidió chamba, como dirían por ahí. Les pidió trabajo, les pidió ayuda, y vino uno y le dice, bueno, mira,
apacienta a mis cerdos allá en mi ranchito. Bueno, a que sea de eso fue a trabajar, a apacentar cerdos. Después de haber tenido lujo, dinero, qué sé yo, muy buena economía, ahora le tocó andar allí con los cerdos. Y sabe que eso era doblemente indigno, le voy a decir. ¿Por qué razón? Porque según la ley, ¿verdad?, de Moisés y según el conocimiento de los judíos en aquel entonces, cuidadito y usted toque un cerdo, cuidadito y usted coma un cerdo, porque los cerdos eran prohibidos, el puerco era prohibido, era categorizado como inmundo. Entonces le tocó hacer lo peor de lo peor. Es como cuando usted, qué sé yo, se ha creído de la high, ha tenido buena economía en un pasado, ha sido usted gerente, ha sido usted dueño de negocios o qué sé yo, y se muda a otro país y por alguna razón le va mal o qué sé yo, o ya no le aceptan su diploma o su profesión y le toca ir a lavar baños. Entonces usted se siente indigno. Como si yo tenía grandezas allá, como si yo tenía buenos títulos allá, como si yo tenía gente bajo mi mando allá y ahora aquí estoy lavando puros toilets. Amados hermanos, era algo similar lo que le pasó a este varón. Le tocó andar ahí apacentando, cuidando a los cerdos. Y tanta era su necesidad que aún la comida de los cerdos se le antojaba porque él tenía escasez y hambre. Pero dice que nadie le ayudaba. Amados hermanos, posiblemente él cuando tenía su dinero, su abundancia, tenía muchos amigos de seguro. Y todos para ir para allá y para acá a celebrar, ¿verdad? Y qué sé yo. Pero en el momento que se le acaba todo, brilla la gente por su ausencia. No sé si a usted le ha pasado eso en alguna ocasión, que usted creía tener buenos amigos y cuando le pasa una enfermedad o tiene un problema o ya no tiene los mismos recursos, los amigos desaparecen. Pues bueno, algo similar le pasó a este varón. Y luego él se arrepintió en su momento duro, en su momento de escasez. Él llegó a reconocer y volvió en sí, dice la palabra. Volvió en sí, como dice en el versículo 17, y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se acordó de la casa de su padre. Se acordó de la casa de aquel quien había él rechazado. Y dijo: wow, aún los trabajadores, los jornaleros de mi padre, los sirvientes, los esclavos, ellos comen mejor, allá hay abundancia de pan y yo aquí mendigando comida de cerdos. Entonces al volver en sí, él se levanta y se propone algo en su corazón. Voy a levantarme, voy a regresar donde mi padre. Y le voy a pedir perdón, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido una oportunidad, aunque sea de jornalero, yo quiero trabajar, pero para contigo. Él se propuso en su corazón, amados hermanos, porque él reconoció que donde él estaba perdido, estaba acabado. Su situación era terrible y que era mejor ser un sirviente de su padre que estar allá afuera mendigando pan. Puede que el hijo no se arrepintió por amor a su padre. Puede que el hijo no se arrepintió en un momento porque extrañaba a su padre. Fueron las duras circunstancias de la vida que lo hicieron recapacitar, lo hicieron entender. Y de igual manera, muchas veces nosotros, Dios permite tales cosas en nuestra vida hasta que recapacitemos, hasta que volvamos en sí y reconozcamos que hemos abandonado a nuestro Padre. Y que por eso nos ha ido tan mal, que andamos sufriendo de gratis, sin esperanza alguna, sin apoyo alguno, sin nadie a nuestro alrededor. Entonces reconoció que tenía que regresar a la casa de papá. Y allí, amado hermano, dice él que lo reconoce, se lo propone y luego él actúa sobre esa fe. Aquí vemos la historia de un arrepentimiento y de fe también. Porque primero se arrepintió y reconoció sus faltas. Dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre.
Fui injusto, actué locamente, fui rebelde, no consideré los sentimientos de mi padre, no consideré qué es lo que iba a pasar con él, no consideré que él algún día iba a necesitar de un hijo joven para ayudarle en su vejez. Yo solo pensé en lo mío, yo solo pensé en mi diversión, en mi deleite, yo solo pensé en mi libertad, en mi libertinaje, yo solo quise lo mío, quise, qué sé yo, disfrutar la vida loca, pero no consideré a mi padre. Entonces él reconoció que necesitaba de su padre, que él no podía andar allí loqueando y haciendo lo que le pegara la gana sin tener consecuencias, amados hermanos. Entonces él dijo, voy a regresar donde mi padre y le voy a pedir perdón porque pequé contra Dios. Porque recuérdese, hay una ley de Moisés, y aquí estamos hablando en un contexto judío, y la ley de Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre. Allí él había deshonrado a su padre, había rechazado a su padre. Y eso es quebrantar la ley. Eso es hacer algo en contra de Dios mismo también. Porque cuando nosotros pecamos, amados hermanos, en realidad estamos pecando contra Dios. Porque pecar es errar al blanco. Pecar es actuar de maneras que no son de acuerdo a la rectitud y al estándar de Dios. No son de acuerdo, ¿verdad?, a la esencia pura de Dios. Entonces, este varón había pecado contra Dios. Y él reconoció y dijo, he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre. Pero hoy me arrepiento. Y tuvo fe, ¿en qué sentido? En que él se propuso en su corazón regresar a su padre. Tuvo fe de que su padre de alguna manera lo iba a aceptar, aunque sea como jornalero, aunque sea como sirviente, pero él tuvo fe de que su padre le iba a aceptar. Y de igual manera, amados hermanos, usted y yo en Cristo Jesús andábamos perdidos en el mundo, haciendo todo aquello que nosotros queríamos hacer, desgastando nuestra salud, desgastando nuestra finanza, desgastando nuestra propia vida, buscando deleites, buscando cosas y refugios donde no hay nada permanente, donde todo se acaba. Pero luego, al entrar en sí, reconocimos que teníamos pecado, que hemos pecado contra Dios, que hemos pecado contra nuestros seres queridos, amados hermanos, y entonces nos arrepentimos y tenemos fe en aquello que hemos oído, que nuestro Dios es bueno y que Él dijo, venid a mí todos, y que en Él encontrarán vida eterna. Porque Él vino aquí a buscar lo que se había perdido, como dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda y tenga vida eterna en Él. Amados hermanos, de igual manera usted y yo, aunque nos sintamos indignos, porque ciertamente lo somos, pero debemos depositar nuestra fe en Dios. Y creer que aquel Padre bondadoso, misericordioso, del que habla la Biblia, de aquel Padre que no quiere que nadie se pierda, he de venir a Él y Él me va a aceptar porque Él mismo me da la invitación a venir a Él. Entonces ese varón tomó fe y fue donde su padre, confiando y esperando que su padre tal vez le aceptara, aunque sea como un jornalero. Y luego sigamos avanzando en esta historia, amados hermanos. Dice también en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Mire qué palabra más hermosa. Aquí nos revela el amor del Padre, ese amor tan increíble de nuestro Padre Celestial, como se ve reflejado en esta parábola. Dice que cuando el hijo pródigo se levantó y fue a su padre, que aún estaba lejos en distancia, cuando el padre le vio, y dice que el padre corrió hacia él,
corrió hasta llegar a abrazarlo, besarlo, apapacharlo, darle una bienvenida. Mira, aquí hay una cosa muy interesante. ¿Cómo es posible que un hijo haya ido en camino hasta donde su padre sin avisarle a nadie que él iba a llegar? ¿Y cómo es posible que viniendo de lejos el padre lo vio? ¿De qué manera? Al menos que el padre tuvo que estar atento, viendo, buscando, como aquellos que buscaban lo perdido. Amado hermano, no sabemos si el padre andaba activamente buscando a su hijo o si se sentaba en algún lugar en alto para observar, tal vez algún día mi hijo regresa. Pero la cuestión, amados, es que el padre lo vio de lejos y corrió hacia él. El padre no esperó, allá viene mi hijo malagradecido, allá viene mi hijo injusto, allá viene mi hijo malvado, allá viene... No, esa no fue la actitud del padre. El padre lo vio, se alegró tanto que corrió hacia él. No esperó que su hijo llegase. Porque fíjese que cuando uno tiene vergüenza, amados hermanos, uno camina hasta más lento, hasta le cuesta. Cuando uno va pensando, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y será que me van a aceptar? ¿Y será que me van a criticar? Ay, no lo sé. Cuando usted va a enfrentar algo que le causa ansiedad y nervios. Aquel hijo ha de haber ido caminando pensativo, no sé qué voy a hacer, cómo va a reaccionar mi padre, pero aquí voy. Pero el papá no esperó que su hijo llegara. El papá corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. Y luego el hijo viene y le declara y le pide perdón. El hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire, el padre ni siquiera le contesta a su hijo. El padre, al contrario, da órdenes a sus siervos. Le dice, pero el padre dijo a sus siervos en el 22, sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Aquel hijo se creía indigno. Aquel hijo decía, pero mi padre, es posible que no me acepte, pero aquí voy. Padre, perdóname, pequé contra Dios, pequé contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero te pido que me aceptes como un jornalero, como un trabajador, como uno de tus siervos. Y el padre ni siquiera le contesta eso. El padre dice, vamos, vístanme a mi hijo, restáurenme a mi hijo, pónganle nuevo calzado, pónganle nueva vestidura. Oh, vayan, maten a esa vaca gorda porque vamos a hacer fiesta. Mi hijo perdido ha regresado. Mi hijo a quien yo amo ha regresado con vida. Estaba muerto, mas ahora vive. Estaba perdido, mas hoy es hallado. El padre tenía tanto amor y gozo como cuando encuentra algo que tanto amaba. Olvídese de cómo haya sido el hijo anteriormente. Y ese es el amor del Padre Celestial en nuestra vida. Él olvida toda la multitud de pecados que hemos hecho en el pasado. No importa cuán malévolo haya sido tú, no importa cuán indigno haya sido tú, no importa qué barbaridades y qué cosas tan feas y negras tú hayas sido tú. El Padre olvida el pasado y se contenta que hay un arrepentido, que un pecador se arrepiente y que viene a sus pies, porque el Padre quiere que te salves. El Padre se regocija y Él hace un borrón y cuenta nueva. Quien juzga, quien critica, quien murmura es Satanás. Él dice, eres indigno, tú no mereces nada, tú eres pecador, tú eres esto, tú eres aquello, y con el dedo acusador. Pero el Padre ama y Él perdona y perdona en verdad. Borrón y cuenta nueva. Él no te va a sacar, como decimos nosotros los salvadoreños, las chivas al sol. Él no te va a sacar las cobijas al sol. Él no te va a sacar las cosas de tu pasado y las va a usar para manipularte, para sobornarte, para hacerte sentir mal en un momento dificultoso. Tú eras así, acuérdate, No, el Señor perdona. Él crea en ti una nueva criatura. Él hace una obra nueva en ti. Y esa fue la actitud del Padre. Vístanlo. Porque, amados hermanos, la verdad, este hombre venía cansado del camino. Este hombre venía desgastado, posiblemente desgastado
para que le haya puesto nuevos zapatos, nueva vestidura. Él venía roto, venía sucio, venía, qué sé yo, todavía quizás con el lodo de los cerdos. Venía con zapatos quizás ya con la suela toda deshecha. Pero el padre dijo, restáurenme a mi hijo, vístanmelo, pónganle un anillo de honra, háganlo, porque el padre lo consideraba como su hijo. Nunca lo dejó de ver como su hijo, independientemente de las cosas en las que él se había andado metiendo. Independientemente de qué es lo que él andaba haciendo, nunca dejó el padre de verlo como su hijo. Y eso es una bendición enorme, amados hermanos. Y ya bueno, vamos avanzando. Después dice en el versículo, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mira, amado hermano, ya hablamos del hijo menor, el hijo pródigo, el hijo perdido que regresa a su papá. Ahora vamos a hablar del hijo mayor, el hijo que se quedó con su papá. Este hijo mayor era el hijo primogénito. Y dice que al venir del campo y ver que había pachangón ahí, ver que había una fiesta y danza y música y qué sé yo, hasta huelía rica la carne asada, dijo, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Le dijo un siervo, ha venido tu hermano, vino tu hermano perdido y ahora tu padre ha matado la vaca más gorda para celebrar, para gozarse. Y aquel se indignó tanto, se llenó de tanta amargura. Yo puedo verlo, imaginármelo, que hasta se le subió la presión y hasta los dientes le menearon porque se llenó de ira y de enojo. ¿Cómo es posible que aquel ingrato malagradecido que ofendió a mi padre, que se fue a vagar y a posiblemente andar con mujeres y en borracheras y en drogadicciones y andando en lascivia, cómo ese perdido ahora regresa y mata una vaca para celebrar? ¿Cómo es que mi padre lo recibe de tal manera? ¿Cómo? Y dice que se negaba a entrar. Yo no dentro donde está ese indigno. Y el padre, mire qué hermoso lo que vemos aquí en el versículo 28, dice, y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mire qué bonito ver la actitud del padre. El padre corrió hacia donde su hijo perdido cuando lo vio para restaurarlo. Y ahora vemos que el padre hasta cierto punto corre por su otro hijo, sale por su otro hijo y va y le ruega que entre. Porque el padre quiere celebrar con ambos sus hijos, porque el padre ama a sus hijos, porque el padre quiere estar en conexión con sus hijos. El padre vio que aquel hijo no quería entrar, sintió que algo había ahí, le dijo, te ruego, ven hijo mío, ven, vamos a celebrar, tu hermano ha venido, vamos a celebrar. Y luego el hijo le dice, papá, yo te serví tantos años, te he obedecido, yo he estado contigo, he hecho aquí, he hecho allá, y tú nunca, pero ni una cabrita has quemado, ni una cabrita has hecho para mí, mis amigos, padre. Y se comenzó a amargar, a comparar, le entró envidia, enojo, ira y tanta otra cosa. Pero ¿sabes qué terrible es? Porque este hijo primogénito, cuando el padre distribuyó los bienes a ambos, a él le correspondió o le tuvo que haber correspondido la doble porción de los bienes. Porque según Deuteronomio capítulo 21 versículo 17, allí, amados hermanos, habla sobre la primogenitura y el hecho que es la doble porción para los primogénitos. Entonces, este varón no solamente
solamente tenía a su papá en casa, este varón no solamente tenía la doble porción de sus bienes, este varón todavía tenía todas sus pertenencias y este varón se estaba amargando que porque una vaca le hagan a su hermano que no tiene nada. Se estaba amargando por una vaca y por una fiesta a su hermano que ya no tenía nada. Pero ni en qué caerse muerto, dirían por ahí. Ni en qué petatearse, dirían los mexicanos. Y se estaba amargando por eso, se estaba comparando por eso, amados hermanos. Le entró amargura, le entró envidia. Porque él se creía digno y creía al otro que era indigno. Porque él se creía justo y creía que el otro era injusto. Porque él se creía perfecto y veía todas las fallas del otro. ¿No les suena algo similar, amados hermanos? ¿No les suena como a los fariseos, hermanos? ¿No les suena como a los escribas, hermanos? Quienes se creían justos, quienes se creían puros, quienes se creían lo mejor de lo mejor y veían a los pecadores y a los publicanos como lo peor de lo peor. Pero la cuestión es que ambos grupos son pecadores y necesitan de la gracia, misericordia y amor de Dios. Y de igual manera, estos dos hijos, ambos eran pecadores y ambos necesitaban del amor de su padre. Porque aunque el hijo mayor haya esforzado, y había trabajado y no se había ido y tal vez no había sido rebelde, pero el hijo mayor tenía pecado oculto. El pecado no se veía por fuera, estaba dentro. ¿Sabe qué tipo de pecado? Comencemos a discernir qué tipo de pecado tenía. Bueno, tenía amor a sí mismo, tenía idolatría de sí mismo. Él se estaba poniendo en alto. Él creía que él merecía alabanza, que él merecía fiesta, que él merecía esto y aquello por cuán justo, con cuán perfecto, por cuán digno él era. Él quería que le dieran crédito, él quería ser reconocido, él quería ser alabado, él quería que le aplaudieran. Eso es amor a sí mismo, eso es idolatría a sí mismo, eso es orgullo, eso es altivez de espíritu. Y la palabra de Dios es clara y dice que los altivos los mira de lejos, mas a los humildes los mira de cerca. Amados hermanos, hay una palabra que Dios nos da, un mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el caso de este hijo mayor no podía amar a su hermano, se amaba más él que a su hermano. Ni porque estaba en casa de papá, ni porque había tenido a su papá presente toda esta vida, había gozado con él, ni porque comían, quizás por decir algo, ¿verdad? Comían todos los días el lunch y todos los días la cena, y comían rico porque tenían abundancia. Pero él se estaba amargando por una comida, por una fiesta, por una vaca con aquel que no tenía ya nada. Se estaba amargando. Él se creía justo, él se estaba autojustificando. Él tenía envidia en su corazón, él tenía egoísmo, él tenía avaricia. Amados hermanos, él era legalista, falto de amor, falto de misericordia, falto de perdón. Y él estaba lleno de orgullo. Lo que pasa es que estas cosas, amados hermanos, no siempre se detectan. Lo que pasa es que muchas veces tanto los otros no lo pueden ver con tan facilidad y nosotros mismos a veces estamos ciegos a nuestro propio pecado. Y ese hijo mayor estaba ciego a su propio pecado. Él se creía santo, que ya tenía alitas para volar. Pero no era así. Y sin embargo vemos como el mismo padre amoroso que sabe que sus hijos tienen diversos tipos de problemas, de personalidades, de dificultades y de líos, el padre los ama por igual y el padre quería celebrar junto con ellos y el padre quería estar con ellos y el padre fue bondadoso con ambos, generoso con ambos y les dio todo antes de tiempo. Y luego le explica el padre en el 31. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le dice, hijo, tú también eres hijo mío y has estado conmigo todos los días. Tú y yo comemos todos los días, tú y yo hablamos todos los días, tú y yo nos abrazamos todos los días, tú y yo, hijo mío, mas tu hermano andaba perdido, mas ahora es hallado. Tu hermano estaba muerto, mas ahora vive. Regocijémonos y celebrémonos. Porque había un problema, algo más que no mencioné, amados hermanos. Este hijo mayor quería ganar el favor del Padre. Y sabe, en cuanto al amor del Padre Celestial, nosotros no lo podemos ganar. Él nos lo dio por su propia voluntad, anticipadamente, antes de que usted y yo le conociésemos, antes de que usted y yo le aceptásemos. Amados hermanos, no podemos ganar con mérito humano la salvación, no podemos ganar con mérito humano el amor de Dios. Él ya nos lo da gratuitamente porque Él es quien Él es. Él es un Padre amoroso, bondadoso, generoso, paciente, misericordioso. Él nos da de lo que Él tiene porque Él es así y no porque tú y yo podamos hacer algo aquí en la tierra para disque merecerlo. Si todo es por gracia, la salvación es por gracia. Todo es a través de Jesucristo y por medio de la gracia de Dios en nuestra vida. Y este hijo mayor quería ganarse el mérito de su padre. Estaba esforzándose, trabajando y afanándose por algo que él ya tenía derecho. Ser el hijo de su padre. Y de igual manera, amado hermano, nosotros a veces nos confundimos y andamos queriendo ganar el favor del Padre, cuando en realidad el Padre ya nos ama. Si usted es papá, si usted es mamá, usted ama a su hijo por quien Él es. Porque es su hijo. Si usted es una madre, es porque llevó a su hijo en el vientre y le ama porque le dio a luz. Si usted es un padre, es porque es su hijo a quien usted, ¿verdad?, contribuyó para dar vida a este mundo. Y usted les ama porque son hijos y no por lo que hagan o por lo que sean o por lo que alcancen o por lo que no alcancen. Son sus hijos. Claro que le va a doler las acciones de sus hijos, claro que sí duelen. Como padre no quiere que su hijo se pierda. Como madre no quiere que su hijo ande sufriendo. Claro que no. Si usted es padre, usted lo va a entender. Pero este hombre quería ganarse el favor de su padre y no era así. Ahora, amados hermanos, ya casi para ir concluyendo, quiero mostrarle una imagen en pantalla. Esta, amados hermanos, es una pintura de un hombre que se llama Rembrandt. Era un hombre holandés que pintó allá por los 1600 esta pintura, amados hermanos, y le enseño porque es, amados hermanos, una imagen preciosísima que captura la esencia de esta historia bonita, donde vemos allí a ese hijo venir con sus vestiduras rotas, con su calzado desgastado, pelón, sin cobertura, y vemos al papá. El papá abre sus brazos, lo abraza, lo consuela, y el papá se inclina hacia él. El papá se pone al mismo nivel que él, ¿verdad? El papá no fue altivo, no se levanta, no lo desprecia, sino que lo abraza, lo recibe. Y vemos que el papá tiene esas vestiduras reales, esa cobertura especial, ¿verdad? Esa túnica roja, y vemos la gentileza y el amor y la paciencia, y luego vemos al otro hijo parado a distancia. ¿Y por qué sabemos que ese es el otro hijo? Porque también lleva una túnica roja. Porque de tal palo, tal astilla, dicen por ahí. Porque ellos vivían bien, tenían estatus, porque eran los dueños de esa hacienda. Y aquel otro hijo parado, recto, viendo hacia abajo, como alguien superior, como alguien con autoridad, como alguien que discrimina y mira hacia abajo a alguien que es menor que él. Y él tiene sus brazos cerrados, sus muñecas así firmes y agarradas, como alguien no dispuesto a ayudar, como alguien no dispuesto a abrazar, como alguien que no moverá ni un dedo por hacer el bien o recibir a aquel pobre mendigo. Y solamente a la distancia observa, porque este hijo mayor era un observador. Amados hermanos, esta imagen tiene mucho, pero me encanta y la muestro porque, amados hermanos, en mi opinión, realmente muestra, ilustra de una manera gráfica esta historia del hijo pródigo.
Y así usted y yo somos también o el hijo pródigo o somos el hijo mayor. O somos rebeldes, insatisfechos, impacientes, que queremos las cosas ya, que somos controlados por nuestros deseos, que queremos independencia, libertinaje, deleite, aventura y riqueza, y queremos gastar pero no trabajar. Somos como el hijo perdido, o somos como el hijo mayor, orgullosos, amargados, enojones, envidiosos, legalistas, faltos de amor, faltos de empatía, altivos, trabajadores y afanados, pero con nuestras intenciones incorrectas, ¿verdad? Procurando ser alabados, procurando ser reconocidos, teniendo envidia de nuestros hermanos, no queriendo compartir nada, queriendo todo para adentro, ¿verdad? Teniendo avaricia y no saciarnos de lo que tenemos. Amados hermanos, de uno o del otro lado o de ambos somos nosotros o hemos sido nosotros. Nos podemos ver reflejados en esta historia. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso y precioso? Que todos somos llamados a ser como el Padre. ¿Cómo era el Padre? Bondadoso, era generoso, amoroso, misericordioso, humilde, paciente, reconciliador, alegre, satisfecho, agradecido. Quería bendecir a ambos sus hijos, no hacía excepción de personas, no andaba recalcándole a sus hijos sus males, sino que él con su ejemplo les mostró el verdadero amor. Y usted y yo hemos sido llamados a ser como el Padre, a ser como nuestro Padre celestial. Como dice en Gálatas capítulo 5, 22 al 23, ¿verdad? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es nuestro Padre. Y por medio del Espíritu Santo en nuestra vida nosotros podemos llegar así también, a ser así como nuestro Padre. Eso es el proceso de la santificación. Eso es la vida cristiana, amados hermanos. Parecernos un poquito más a Cristo cada día de nuestra vida, hasta llegar a ser perfeccionados y glorificados a la perfecta imagen según Él. Amados hermanos, hemos sido llamados a ser como el Padre, hemos sido llamados a ser como el Hijo y hemos sido llamados a ser transformados por el Espíritu Santo. El Padre es bueno con buenos y malos. Y nosotros tenemos que aprender a ser generosos y buenos con buenos y malos. Y eso cuesta. Eso no es fácil. A nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro orgullo no le gusta. Porque decimos, ¿y quién tú eres para merecerte esto? ¿Y quién tú eres? Nosotros decimos, no, que trabaje, que se esfuerce. No, ¿cómo yo le voy a dar algo a ese que no quiere trabajar? A ese que haragán, decimos nosotros. No, amados hermanos, debemos de actuar como nuestro Padre actúa con nosotros sin merecer nada. El Señor nos ha dado de su bondad. Entonces, amados hermanos, gocémonos en la bondad del Padre. Gocémonos cuando Él es bueno con injustos y con justos. Gocémonos en quién es Él. Amémonos los unos a los otros. Perdonemos los unos a los otros. Soportémonos los unos a los otros como Jesucristo mismo enseñó. Cuando dice amarse, qué bonito suena, pero no solo es amar a aquellos que te caen bien, es amar a aquellos que son difíciles de amar. Cuando dice sopórtense, es que hay que soportar las diferentes personalidades terribles que tenemos muchas veces. Hay que aguantarnos, soportarnos, ser pacientes, perdonarnos como Cristo nos enseñó. Y ya para casi concluir, amados hermanos, unas palabras de consejo a los padres que están escuchando este video, ¿verdad? O si vas a ser un padre en el futuro. Ten paciencia, amado hermano, con tus hijos, ámales, hazte presente, no discrimines, procura estar en paz con tus hijos. Recuérdate que tú también fuiste joven, tú también fuiste hijo rebelde. Amado hermano, tenle paciencia a tus hijos, ellos están en pleno desarrollo, tienes que corregirle, tienes que ser firme, pero sobre todas las cosas tienes que demostrarle tú el ejemplo. Porque no seamos como los fariseos y los escribas que decían y decían y decían, pero no hacían, no demostraban con sus hechos. Entonces, si tú vas a corregir a alguien, corrige, pero muestra tú el ejemplo. Ten paciencia con tus hijos, ámales y hazte presente, no seas un padre ausente. Hazte presente en la vida de tus hijos, porque muchas veces todo lo que tus hijos necesitarán es que tú estés con ellos, en las buenas y en las malas. ¿Verdad? No discrimines, no tengas favoritos, porque el favoritismo crea contienda, crea división, crea, ¿verdad?, envidia y discusión.
No andes haciendo excepción de personas ni con tus hijos. Ámales tal y como son, ámales indiscriminadamente y procura tener esa reconciliación con ellos, que tengan paz, ¿verdad? Y también si tú eres hijo, de igual manera, honra a tu padre y a tu madre. Ese es uno de los mandamientos con promesa, amados hermanos. Honra a tu padre, a tu madre, ámales y también tenles paciencia. Así como los padres han de tener paciencia con los hijos tienen que tener paciencia con los padres. Reconoce que ya tus padres están creciendo, ya son ancianos, tienen su personalidad también. Y ni los padres ni los hijos pueden amoldear a sus papás y decirle así quiero que seas. No. Tenemos que tener paciencia los unos con los otros, soportarnos los unos con los otros. Y también tu hijo convive con tu papá y con tu mamá, convive. Tómate tu tiempo, sácalos a un cafecito, a una, qué sé yo, convive, come con ellos. Saca tiempo para estar con ellos, tenles paciencia, porque ellos no siempre van a estar allí. Tú no sabes el día y la hora en que ellos dejarán de estar contigo. Por tanto, pasa tiempo con ellos. Recuerda que ellos son seres humanos imperfectos al igual que tú. No esperes perfección de tus padres tampoco, porque nadie es perfecto y tú tampoco. Así que, amado hermano, estos son consejos para los padres, consejos para los hijos. Pero también, si tú no tuviste padre, recuérdate que tienes un Padre celestial. O si tú ya no tienes padre porque ya falleció, recuérdate que sigues teniendo a tu Padre celestial. Aquel que te ama desde antes del fundamento del mundo. Aquel que te ama desde antes de nacer. Ese es tu Padre y Él es bondadoso y verdaderamente bueno. Así que no estás solo. Él te ama incondicionalmente. Así que para conclusión, ya no le voy a leer, pero le invito a que medite en 1 Corintios 1, 26 al 31. Nadie se jacte, amados hermanos, de su propia gloria, ni de sus propios méritos, ni de lo que merece o no merece, sino que gloríese en el Señor. Gloriémonos en la bondad de Dios, gloriémonos en el amor de Dios, gloriémonos en la paciencia de Dios, gloriémonos en su gracia. Y no te jactes tú de lo que tú dices que te mereces o de lo que tú no te mereces o de que aquel es indigno, de que tú eres digno y qué sé yo. No seamos como estos dos hijos, no seamos como estos fariseos, estos escribas, estos publicanos y estos pecadores que se creían indignos. El Señor ama a su pueblo y lo ama de verdad. Lo que no ama es su pecado y Él lo va a corregir, Él lo va a transformar, pero ama por igual a las personas quienes son sus criaturas. Así que, amados hermanos, espero que esta palabra haya sido bendición a sus vidas, que esta palabra le anime a acercarse a Jesús, le anime a acercarse a su Padre, que esta palabra le haga conciencia de los pecados ocultos, que se arrepiente de ellos y vea con fe a aquel que le ama, porque Él tiene los brazos abiertos para recibirle. Que la paz de Cristo esté contigo y espero que esta palabra haya sido de edificación. Bendiciones.